Imagina un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un laberinto de raíces y agua salada donde acecha un fantasma prehistórico, un superviviente de eras pasadas cuyos ojos han visto cambiar el mundo. Un arquitecto silencioso del ecosistema, tan temido como incomprendido. Hoy, viajamos a las cálidas costas de América para desvelar los secretos de uno de los reptiles más fascinantes del planeta, el cocodrilo americano. ¿Qué criatura puede crecer hasta el tamaño de un automóvil pequeño, vivir más de 100 años y lágrimas saladas le recorren el rostro? ¿Cómo es posible que un reptil tan poderoso esté luchando por su supervivencia en nuestro siglo? Acompáñame a descubrir sus secretos. Se distingue por su gran tamaño, generalmente entre 3 y 4 metros, llegando hasta los 6.1 metros. Posee un hocico notablemente alargado y con dientes. La longitud total de los adultos es de unos 6 metros y su peso medio es de 500 kilogramos, siendo el segundo cocodrilo de América en tamaño, solo después del cocodrilo del Orinoco, del cual se han reportado individuos de hasta 7 metros. Su cabeza es estrecha y larga, con el morro ligeramente curvado, del que sobresalen los dientes cuando la boca está cerrada. Las escamas son de color claro y sobresalen más que en el aligato, mientras que las patas son más cortas y la cola está muy desarrollada. Su dorso es grisáceo, presenta flecos y manchas oscuras, el vientre no tiene marcas. Tiene una musculosa y gruesa cola. Los párpados se abren y cierran lateralmente y están provistos de glándulas que secretan el exceso de sal a través de los ojos en forma de las famosas lágrimas de cocodrilo, razón por la cual pueden vivir tanto en aguas dulces como salobres e incluso adentrarse en el mar para colonizar nuevos territorios. Debido a su metabolismo ectotermo, pueden pasar largos periodos de tiempo sin comer y hasta 2 horas sin respirar. Habita cuerpos de agua permanente como lagunas costeras, esteros y estuarios de ríos y arroyos, cuya vegetación dominante son manglares, carrizos y otra vegetación acuática. En el Pacífico su hábitat presenta clima cálido subhúmedo con lluvias en verano y 5.6% de lluvia. Además, el cocodrilo americano tolera el agua salada y es una de las pocas especies de cocodrilos que pueden habitar tanto en agua dulce como en ambientes marinos. Posee glándulas de sal en la lengua que le permiten excretar el exceso de sal, lo que le facilita vivir en estuarios, manglares y hasta en mar abierto por periodos cortos. Sin embargo, suele preferir aguas salobres o de baja salinidad, como desembocaduras de ríos y lagunas costeras. Se distribuye desde el extremo sur de Florida en Estados Unidos, por las costas del Pacífico y Atlántico del sur de México, América Central y en Sudamérica, por la costa del Pacífico de Colombia, Ecuador y norte de Perú, en la región Caribe de Colombia y toda la costa de Venezuela, y en algunas islas de Caribe como Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana. Los cocodrilos americanos son animales solitarios la mayor parte del tiempo. En su hábitat natural, prefieren estar solos, retirándose de la mayoría de las perturbaciones. Sin embargo, si se sienten amenazados, pueden volverse bastante agresivos. Cuando interactúan socialmente, suelen hacerlo al amanecer, antes de que su temperatura corporal haya aumentado. Durante la estación seca, se vuelven letárgicos, se entierran en el barro y dejan de comer. Al igual que los caimanes, los cocodrilos americanos toman el sol con la boca abierta, un comportamiento llamado boquiabierto. Esto regula su temperatura corporal. Este comportamiento solo ocurre en días soleados y actúa como un método de enfriamiento para mantener su agradable temperatura corporal de 25 grados centígrados. Además, este comportamiento de tomar el sol ayuda a aumentar su tasa metabólica. Con temperaturas frías, su digestión tiende a ser más lenta,
lo que requiere un mayor consumo de energía. Tomar el sol hace que la digestión sea más eficiente. La mayor parte de su comportamiento y actividad ocurre durante la noche. Son inactivos durante el día. Durante la noche, pasan mucho tiempo sumergidos en el agua ya que ésta se enfría lentamente, manteniendo el calor durante un periodo prolongado de tiempo. El cortejo tiene lugar en enero y febrero, cuando los machos atraen a las hembras para aparearse. El cortejo puede durar hasta 2 meses. Durante la temporada de apareamiento, los cocodrilos americanos demuestran territorialidad compitiendo entre sí por el acceso a las hembras. Los machos rugen con fuerza, levantando la cabeza y abriendo la boca, mostrando sus impresionantes dientes como parte del mecanismo para atraer a las hembras. Las hembras responden a los rugidos de los machos con sus propios rugidos. Los cocodrilos americanos se reproducen estacionalmente entre abril y mayo. Las hembras ponen de 30 a 60 huevos en un agujero o nido, que tardan aproximadamente de 9 a 10 semanas en eclosionar. Los huevos se mantienen calientes gracias al calor generado por la vegetación en descomposición que se coloca sobre ellos. Las hembras cuidan los nidos durante este periodo. La madurez sexual se alcanza entre los 1.8 y los 2.4 metros de longitud, o entre los 8 y los 10 años. Las hembras construyen un nido antes del apareamiento. El nido se construye en un área abierta, generalmente por encima de la marca de pleamar. Las hembras excavan nidos de hasta 1,5 metros de profundidad y 1.8 metros de diámetro. Una vez puestos los huevos, generalmente entre 30 y 60, el nido se cubre con tierra para incubarlos y no se destapan hasta que eclosionan. Aunque los huevos se colocan juntos, se separan para evitar que se rompan. Al acercarse la eclosión, la hembra aumenta la frecuencia de sus visitas al nido. Mientras los huevos eclosionan, la madre muestra su naturaleza protectora mediante la agresión. La hembra apoya la cabeza sobre el nido, escuchando el ruido de las crías que le indica que debe destaparlo para prepararlo para la eclosión. Una vez descubierto, la madre ayuda a las crías a salir de los huevos y luego las acompaña al agua cuando están listas. Una vez que las crías son retiradas del lugar de eclosión, se dispersan rápidamente y luego se aíslan por sí solas. Los cocodrilos americanos están clasificados como especie en peligro de extinción según la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos. Además, están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que prohíbe el comercio de estos animales. Anteriormente, los cocodrilos americanos eran víctimas de la caza furtiva por su piel, pero ahora la principal amenaza para su existencia es la pérdida de hábitat debido a la invasión de la urbanización humana y la matanza ilegal. Su estado es vulnerable. Su población estimada es aproximadamente 20.000 individuos en estado salvaje. Y sus amenazas principales: pérdida y fragmentación de hábitat, la destrucción de manglares para construir granjas camaroneras, urbanizaciones o agricultura es su mayor amenaza. Caza y comercio ilegal, aunque ha disminuido, la caza por su piel de alto valor en marroquinería aún persiste. Conflicto con humanos. La expansión urbanística acerca a las personas a su territorio, a veces con resultados trágicos. Si este viaje al mundo del cocodrilo americano te ha fascinado, hazme saberlo. Dale me gusta a este video si quieres que exploremos más animales increíbles. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún documental salvaje. Comenta aquí abajo, ¿qué otro animal misterioso te gustaría que descubramos juntos? Y lo más importante, comparte este conocimiento. La conservación comienza con la comprensión. El cocodrilo americano no es el monstruo sediento de sangre que a veces pinta la leyenda. Es un ingeniero del ecosistema, un fósil viviente y un indicador de la salud de nuestros humedales costeros.
Su supervivencia está íntimamente ligada a la conservación de los manglares, uno de los ecosistemas más productivos y protectores que tenemos frente al cambio climático. Su historia es una de resistencia, pero también una advertencia. Nos recuerda el impacto que tenemos en el mundo natural y la responsabilidad que conlleva compartir el planeta con tales criaturas. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.